¿Qué es el Día de los Muertos? El Día de los Muertos es una fiesta celebrada en México y por los latinoamericanos que viven en los Estados Unidos y Canadá. Esta fiesta existe en conexión con las fiestas católicas que caen el 1 y 2 de noviembre, el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos. En el Día de los Muertos, más exactamente llamado el culto a los muertos, los amigos y familiares de los fallecidos se reúnen para orar por ellos y llevar a la tumba del difunto comidas favoritas a menudo, incluyendo las tradicionales calaveras de azúcar y el pan de la muerte. Se crean altares privados en honor de los difuntos y se da homenaje a ellos. Los orígenes de esta fiesta han sido trazados hace miles de años a un festival azteca dedicado a una diosa llamada Mixteca-Cihuatl. Aunque muchos de los que celebran el Día de los Muertos se llaman cristianos, no hay nada cristiano en tales prácticas. La celebración del Día de los Muertos por los paganos es una cosa, pero para los cristianos, participar en o tolerarla no es bíblica. Por decirlo menos, ofrecemos esta respuesta en un espíritu de mansedumbre y respeto, orando que pueda advertir a los demás y equipar a los cristianos para que puedan ser capaces de responder a aquellos sin esperanza y sin Cristo en el mundo. Efesios capítulo 2, versículo 12. Cuando ellos nos piden dar una razón de la esperanza que está en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. La fuerza que impulsa a la gente a participar en este evento impío es falsa idea de que por medio de sus rituales y prácticas ellos pueden comunicarse con sus familiares queridos difuntos. Que ellos creen que participar en estas ceremonias, eso simplemente no es verdad. Bíblicamente, hay un solo día más que los muertos no arrepentidos pueden estar seguros de anticipar. El día en que se presentarán delante de Dios para el juicio final, como nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Cuando un alma pasa a la eternidad, o bien entra en la bendita presencia del Señor, o sigue a la espera del juicio final antes de ser echado al infierno eterno, la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio, como dice Hebreos capítulo 9 versículo 27. Esto simple y claramente quiere decir que cuando una persona muere, el cuerpo se desintegra al polvo, pero el alma permanece consciente en el estado en que se habitará por toda la eternidad, ya sea la condenación en el infierno o la gloria eterna con Dios. En el Evangelio de Lucas, Jesús enseñó que Dios ha establecido un abismo infranqueable entre los que están en el cielo y los que están en el tormento. Lucas capítulo 16, versículo 26. La palabra griega traducida puesta significa establecer o hacer firme. Cada alma que muere sin Cristo ha perdido total esperanza. Los muertos no arrepentidos se enfrentan a una eternidad de sufrimiento indescriptible, la destrucción eterna, lejos de la presencia del Dios y la gloria de su poder. Jesús mismo dijo, e irán en estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo capítulo 25, versículo 46. Antes de morir, los no arrepentidos disfrutan de la gracia común que Dios concede a todas las personas. El mal y el bien experimentan los olores, sabores y sonidos de la vida. Ellos pueden caer en el amor y experimentar otras alegrías que forman parte de la vida, pero el momento en que mueren sin Cristo están aislados de tales bendiciones, comunes para siempre. Tal como el pasaje citado más arriba enseña, después de la muerte viene el juicio. Además de la descomposición del cuerpo que sigue a la muerte, el cuerpo físico vuelve a sus elementos físicos constitutivos, porque tú eres polvo y al polvo volverás. Génesis capítulo 3, versículo 19. Cualquier otra empresa terrenal termina y no puede haber más participación en las cosas de la vida. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Los muertos no tienen sabiduría que ofrecer a quienes se les consultarán en el día de los muertos, ni son capaces de escuchar o responder a las oraciones que se les ofrece. En el Día de los Muertos, cada celebrante que invoca las almas de los difuntos se involucra en un pecado abominable y sin sentido por completo. Deuteronomio capítulo 18 versículos del 10 al 12. Solo uno es digno y lo suficientemente poderoso para llamar a los muertos. Él llamará a estos a la resurrección de condenación. Juan capítulo 5 versículo 28-29.
Los que han muerto en Cristo no están realmente muertos, ya que pasan inmediatamente a la presencia del Señor. La Biblia dice que duermen. La muerte es sin duda gravosa a los que no tienen esperanza, que están sin Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. No obstante, al que conoce al Señor se siente alentado por el conocimiento que así como Jesús murió y resucitó, así también a través de Jesús también traerá Dios con Jesús a los que duermen. Porque el mismo Señor Jesús descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 al 18. Esa es la verdad real. La palabra de Dios nos advierte que no consultemos a espíritus y adivinos. En Isaías capítulo 8 versículo 19. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Deuteronomio capítulo 18 versículo del 10 al 11. Nos dice que aquellos que consultan a los muertos son abominables delante del Señor. El hecho de que la UNESCO ha declarado el Día de la Fiesta del Indio Muerto una obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad no altera el hecho de que, de acuerdo con las normas bíblicas, los cristianos no deben tener nada que ver con esos mitos. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Según la UNESCO, las diversas manifestaciones del Día de los Muertos son representaciones importantes del patrimonio vivo de América y el mundo. Sin embargo, con todo respeto, debemos declarar las razones bíblicas porque esta celebración tradicional es espiritualmente dañina y ofensiva. Cuando cualquier tradición o costumbre es contraria a la voluntad de Dios expresada en su palabra, no puede haber ninguna justificación para honrar y preservar la misma. De hecho, aquellos que lo hacen son totalmente provocando la ira de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 33, versículo 6. Como ya hemos visto, la Biblia nos advierte no consultar o dar audiencia a los muertos, como ocurre a menudo en el Día de los Muertos. En pocas palabras, el pueblo de Dios debe separarse de tales prácticas pecaminosas, como se hace en el Día de los Muertos, y así evitar la ira que vendrá sobre aquellos que las hacen. Apocalipsis capítulo 18 versículo 4. La misión principal de la iglesia es alcanzar a cada grupo étnico y cultura y hacer discípulos bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que Cristo mandó. Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Hasta que cada miembro del cuerpo de Cristo sea conformado a la imagen del Señor Jesús. Gálatas capítulo 4 versículo 19. Y mientras queremos bien en seguir el ejemplo del apóstol, convirtiéndose en todo para todo el pueblo, para que por todos los medios podamos salvar a algunos. Esto no quiere decir que cambiemos el mensaje, el evangelio, más bien los humillemos y confiemos en que Dios va a usar su palabra, no diluida, para que la bendición de la salvación alcance a aquellos fuera de la fe. Primera de Corintios capítulo 9 versículos 22 al 23. Nosotros no nos permitimos una alteración creativa del evangelio para eliminar su aspecto de confrontación, pero la presentación en su pureza. Aunque sabemos que esto invariablemente ofenderá a algunos, y estos pueden acusar al evangelista veraz de ser intolerante. Esto no es sorprendente porque el evangelio ha sido siempre una piedra de tropiezo para muchos. El Día de los Muertos está en contraste con el evangelio de verdad, que se encuentra en las Escrituras. Como tal, se lo debe evitar como una manifestación más de las mentiras de Satanás, que ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Dios es un Dios de vivos y Cristo viene pronto. Dios les bendiga.